Mira, la misma suerte que pudo correr Cisco cuando el día 29 de abril lamentablemente no pudimos pagar 72 millones de dólares de intereses como consecuencia de la creencia del bono 2020, donde este bono, como tú bien sabes, está garantizado con el 50,1% de Cisco Holding y que fue rescatado afortunadamente por la Asamblea Nacional cuando autorizó el pago del mismo. Aquí la realidad es que más allá de un tema de impericia o de mal manejo administrativo, hay un tema de capacidad de pago. Normalmente cuando tú tienes una creencia, hay dos elementos que determinan el pago de ese crédito. Uno es la capacidad para pagar y otra es la disposición para pagar. En este momento, a pesar de que creemos que el gobierno ha elegido la estrategia de default como parte de, digamos, su modelo de sobrevivencia en el año 2019 como consecuencia de la severa caída de ingresos, aquí realmente no es un tema de disposición para pagar, aquí es un tema de capacidad para pagar. Lamentablemente, Venezuela hoy experimenta una caída vertiginosa en el flujo de caja de tesorería en moneda extranjera y no hay perspectivas positivas para el resto del año 2019. Y de eso podemos hablar en detalle, pero lo cierto es que Venezuela asiste a una caída vertiginosa en los ingresos de divisas, asociados por una parte a la caída de los niveles de producción y por otra parte a la caída de los ingresos de capitales por cierre de los mercados financieros de deuda. El panorama de las cuentas externas venezolanas es tremendo. Venezuela tiene enormes desafíos en el frente externo de la economía venezolana. Como te decía al principio, tú tienes un severo flujo de caja, una severa escasez en tu flujo de caja de tesorería en moneda extranjera, y esto está explicado en primer lugar por el desplome de los ingresos petroleros, ya no por un contexto de precios no favorable en el mercado petrolero. Tenemos un precio de 72 dólares promedio aproximadamente ahorita, un precio donde hay festín en todo el mundo petrolero a nivel internacional, y esto básicamente es como consecuencia de la caída y los niveles de producción. Pero además tienes tú un problema de mala percepción internacional, elevado riesgo reputacional, degradación del rating crediticio, default y sanciones financieras que de alguna manera te suponen un cierre del financiamiento externo para todos los organismos multilaterales, la banca internacional, el mercado de capitales. Tienen fuerte caída en inversión extranjera directa, tienen nulos ingresos por turismo, César Miguel, porque prácticamente Venezuela ya es considerada como un destino no aconsejable para viajar por las agencias internacionales. Así que tú tienes un problema muy serio de flujo de caja de tesorería en moneda extranjera que te explica esta incapacidad para honrar el pago de este bono, de esta creencia con el Deutsche Bank, por esta cantidad de dinero que supone virtualmente la pérdida de estas 20 toneladas de oro. ¿Qué ocurre entonces? Cuando tú hablamos de niveles de producción, y este país producía, como tú bien sabes, 3,5 millones de barriles en el año 98, viene un declive realmente muy importante, cerraste en 700.000 barriles aproximadamente en el mes de abril. Los pronósticos para el mes de mayo, cuidado con esto, están alrededor de los 550.000 barriles aproximadamente. No todos los barriles que se producen lamentablemente generan caja. Una parte de esos barriles, y ahí viene el elevado costo de oportunidad de la pérdida en los niveles de producción, porque no todos generan caja. Una parte de esto va al consumo interno, para el consumo de gasolina, que como tú bien sabes, también podemos hablar de eso, está en el piso en este momento de la producción. Dos, otra parte va a los amortizar préstamos con China y con Rusia. Otra parte va a los convenios operativos con las empresas mixtas que operan en la faja petrolera del Orinoco. Y otra parte, tristemente, va a los convenios cooperativos de Petrocaribe y Cuba. O sea, increíblemente, tú sigues enviando barriles de petróleo, incluso comprando para satisfacer los contratos con la República de Cuba. Algo realmente es una paradoja increíble que obviamente responde solamente a una sola cosa, dividendo político de esa asociación comercial. Pero tu elevado costo de oportunidad viene dado básicamente por eso, de allí que todos los barriles que tú has dejado de producir intermensualmente, tristemente, tienen un impacto muy importante en tu flujo de caja, porque son esos barriles que dejas de producir o que envías a Cuba, lo que hoy no te están produciendo caja. Leonardo, mencionaste el tema de la gasolina y el país, pues como te decía, prácticamente los venezolanos empujan el carro. Todos los expertos apuntan a que esa situación se va a agravar. Cuando uno dice agravarse, bueno, si se acabó la gasolina en el tanque, el carro se paró, ¿no? ¿Se va a parar el país? Fíjate, tú
tienes una situación realmente muy seria. Recuerda que lo que te ocurre en el sector eléctrico, te ocurre en el sector minero, te ocurre en el sector de las empresas básicas, te ocurre en todo el parque industrial en Venezuela y obviamente no se escapa para ello PDVSA. Y PDVSA en toda la cadena completa que va desde la exploración hasta la refinación y comercialización del crudo y sus productos derivados. Tú tenías, discúlpame que vaya nuevamente al pasado, Sí. en el año 98 tenías una capacidad de refinación de 1.7 millones de barriles diarios de crudo. Te repito la cifra, 1.7 millones. Hoy tú no estás refinando ni siquiera el 12% de esa capacidad. Entonces, obviamente, básicamente, ¿por qué? Porque tienes mejoradoras, 3 mejoradoras que están detenidas, el parque de refinadores Paraguaná prácticamente detenido, tienes accidentes de todo tipo. Una de las características hoy del negocio petrolero en Venezuela es la presencia de elevados riesgos operacionales, que entiende como un riesgo operacional aquellos riesgos de naturaleza evitable pero impredecible, evitable porque depende de tu capacidad gerencial como entendedor del negocio petrolero, pero obviamente son impredecibles porque ocurren en momentos más inesperados. Aplica la ley de Murphy perfectamente. Entonces tú tienes un problema de elevados riesgos operacionales que han ido sacando tu capacidad de refinación. Hoy estás en menos del 15% de tu capacidad de refinación del año 98, 1,7 millones de barriles diarios. Obviamente este problema va a empeorar en la medida en que continúen estos accidentes, no tengas inversión, pero por otra parte recuerda las sanciones económicas y energética que tiene que ver con la prohibición de venta de diluyentes a Venezuela y aditivos para producir combustible. Obviamente ese contexto sumado al declive en la producción definitivamente te lleva a un escenario sumamente complicado, donde Venezuela, si continúa, César Miguel, cayendo en los declives mensuales, Venezuela puede dejar de ser en el año 2019, principios de 2020, como tú bien sabes, un exportador neto de petróleo. Incluso, digamos, algo medio político, puede ser expulsado de la OPEP, sencillamente como fue expulsado Indonesia cuando exportaba menos 5.000 barriles. Es decir, por ejemplo, exportaba 300.000 e importaba 305. Entonces tú eres un exportador neto de menos 5.000 barriles, fuiste expulsado de la OPEP. Eso le puede pasar a Venezuela de continuar los declives y los niveles de producción. Increíble. Para concluir esta conversación, Leonardo, como economista quisiera tu opinión sobre esta frase dicha ayer por Nicolás Maduro. Yo y solo yo administro los churupos nacionales, el dinero de todos. Bueno, fíjate que eso se inscribe en lo que hoy lamentablemente, te vuelvo a repetir, es un gran desafío geopolítico para Venezuela. Venezuela, si quisiera regresar a los mercados internacionales de capitales, poder abrir el financiamiento externo, ser un país receptor de inversión extranjera directa, un país receptor de capitales de largo plazo, no golondrinas, ser un receptor de turismo, Venezuela tiene que cambiar radicalmente su percepción en el ámbito geopolítico. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy Venezuela tristemente es percibido como un país, como un Estado que se inscribe en prácticas totalitarias y autocráticas en el mundo. Venezuela, lamentablemente, por Freedom House ha sido calificado con un nivel por debajo. Hay una calificación que va del 1 al 7, Venezuela está en nivel de 2,5, casi 3, que lo ponen en el mapa rojo de las naciones o repúblicas que se inscriben en prácticas totalitaria y autocrática que asfixian de alguna manera las libertades ciudadanas, el derecho a participación política y, por supuesto, asfixian la democracia liberal. Ahí Venezuela está inscrita, lamentablemente, en ese grupo, y este tipo de respuesta y planteamiento por Nicolás Maduro habla de la práctica autocrática y totalitaria de su manera de manejar la cosa económica en Venezuela.